Hola, bienvenidos a esta sesión de Matemáticas 1. El día de hoy vamos a hablar de expresiones algebraicas. Vamos a empezar a iniciar lo que es el álgebra. El álgebra, a diferencia de la aritmética, utiliza letras, comúnmente la famosa X. Ya ven que muchas veces nos pueden encontrar el valor de X y no sabemos ni por qué. Bueno, aquí en álgebra es donde vamos a empezar a utilizar las letras combinadas con los números. Una expresión algebraica está compuesta de las siguientes cosas. Va a tener un signo, por ejemplo el 3, va a tener un coeficiente que es un número así grandote, va a tener una literal que es una letra y va a tener un grado que es un exponente. Entonces vamos a colocar el nombre de los puntos que pusimos. Ese quedamos que se llama signo. Este de aquí se llama coeficiente. Esta de aquí le llaman literal o también la van a encontrar con el nombre de variable. Y este de aquí con el nombre de grado o exponente. Esas son las características que debe llevar un término algebraico. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Quedamos que tienen que llevar signo, coeficiente, literal o variable y grado y exponente. Aquí vemos todo eso. ¿Qué pasa si yo nada más hubiera puesto solamente así? 3x a la 7. ¿Sería o no una expresión algebraica? Analicemos. ¿Tiene grado o exponente? Sí lo tiene, es el de aquí arriba. Tiene su literal y tiene su coeficiente, pero no veo el signo. ¿Y por qué no veo el signo? Porque recuerden que cuando tenemos una cifra positiva al principio de un renglón, no es necesario poner el signo más, pero entonces este sí es una expresión algebraica, ¿sí? A esta expresión algebraica sencilla, por cierto, se le llama monomio. Es la expresión algebraica más pequeña que tenemos, es decir, solamente tenemos un solo término. A veces tendremos más. Entonces quedamos que si vemos el más 3x elevado a la 7 es una expresión algebraica. Si yo nada más pongo 3x elevado a la 7, sigue siendo una expresión algebraica. ¿Qué pasaría si nada más hubiéramos tenido x elevado a la 7? Yo puedo observar su grado o exponente y veo su literal o su variable, como le llamemos. No veo el coeficiente y no veo el signo. El signo ya vimos por qué no. Pero en realidad ahí sí tiene un coeficiente. Tiene un 1 imaginario aquí. ¿Y por qué no lo escribimos? Porque cuando el coeficiente es 1, se puede no escribir. Pero entonces este sí es una expresión algebraica. ¿Y qué sucede si nada más nos hubieran puesto x? ¿Es la x una expresión algebraica? Pues resulta que sí lo es también. Pero, profe, no tiene signo. Sí, sí tiene un signo, tiene un más, que no lo pusieron porque está al principio del renglón. No tiene coeficiente, sí lo tiene, es un 1 y cuando es 1 podemos no escribirlo. No tiene exponente, sí lo tiene. Cuando no lo ves es porque es un 1, al igual que el coeficiente. Por lo tanto, sí es una expresión algebraica. Entonces, ya vimos de qué manera podemos encontrar cada uno de estos casos nos resulta en un monomio. Pero a veces no vamos a tener solamente monomios. Vamos a poner por acá expresiones algebraicas. Y ya vimos la de monomio. Y ahora vamos a ver algo que se llama binomio. El monomio es cuando tenemos un solo término. Y como ejemplo, pues todos los de arriba. ¿Cuál es el binomio? El binomio, pues como su nombre lo indica,
es cuando tenemos dos términos. Tenemos dos términos. Por ejemplo, que tengamos, pues vamos a agarrar el ejemplo de arriba, 3x a la 7 más 2y. O que tengamos, por ejemplo, 5a más 4c. Profe, ya le puso otra letra que no es X o Y. ¿Se puede utilizar cualquier letra? Sí, se puede utilizar la letra que ustedes decidan. Es más, algunas veces se encontrarán que, por ejemplo, ponen más de una letra. ZP menos 4TK. Por ejemplo, ¿es válido eso? Sí, sí es válido. Pueden ponerle las letras que sean, pero están juntas. Aunque tenga más de una letra, al fin y al cabo, cada uno de estos sigue siendo un monomio, y como tenemos dos juntos, le llamamos binomio. Va a haber otra cuestión. Algunas veces no vamos a encontrar binomios, sino vamos a encontrar algo que se llame trinomio. Entonces vamos a poner por acá trinomio. Y el trinomio es cuando tenemos tres términos. Por ejemplo, 3x a la 7 más 2y más 4z. O que tuviéramos 5a más 4c menos 8d. O como estaba hasta abajo en el tercer ejemplo, 6zp menos 4tk más pq. Ahí tenemos trinomio. Y así sucesivamente. Y entonces, obviamente, va a haber algo mayor a los binomios y a los trinomios. Cuando tengamos 3, 4, etcétera, a todo esto se le va a llamar polinomios. Polinomios. Y los polinomios engloban entonces a los binomios, a los trinomios y a todos los que sigan. Es decir, el polinomio es cuando hay más de un solo término. Eso es un polinomio. Y bien, el día de hoy, pues nada más es la introducción. Vimos lo que es una expresión algebraica, vimos que es un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio. Pero vamos a empezar más o menos a ver, ¿y para qué me sirve tener letras? ¿Yo cuándo voy a obtener las letras? Nunca he visto una letra. Bueno, un ejemplo a lo mejor muy sencillo es que si nos dijeran, oye, tenemos un triángulo, vamos a poner un triángulo. Tenemos un triángulo. ¿Cómo sacamos el perímetro de un triángulo? Que nos preguntaran por el perímetro. Pero no me dieron las medidas de un triángulo. Pero nosotros sabemos que el perímetro se saca ¿cómo? El perímetro se saca sumando todos los lados. Aquí no me dijeron la medida, no la conozco. Puedo ponerle que la medida es X. Suponiendo que fuera un triángulo equilátero, sus tres lados iguales, entonces sería X, X, X. Su perímetro sería igual a sumar esas tres X. Y vemos que las X son iguales, no cambian, son exactamente iguales. ¿Cuántas X tengo? 3X. El perímetro de este triángulo es igual a 3X. Está perfecto, ¿no? Está bastante sencillo. Vamos a ver algo a lo mejor un poco más. Vamos a volver a tomar un triángulo como ejemplo. Supongamos que me pusieron ese triángulo de ahí y que ahora sí se ve que están diferentes. De este lado mide X, de este lado no sé. Vamos a ponerle que es un lado más grande y que mide 3X más 2. Y de este lado que mida, ¿qué les parece? 4X más 1. Y que me preguntaran igual, ¿cuál es su perímetro? Bien, el perímetro quedamos que es la suma de los lados. Entonces yo voy a poner la X, luego el otro lado de 4X más 1 y por último el lado de 3X más 2. Y si observo, tengo X y tengo número.
Cuando le suceda eso, van a agrupar las x por un lado, es decir, x más 4x son 5x. 5x más 3x, ¿cuánto me da? 8x. Y los números tienen un 1 y un 2. Un más 1 y un más 2. 1 más 2 me resulta en 3. El perímetro de este triángulo fue 8x más 3. Vamos a remarcar este 8 que quedó muy feito. Vamos a volverlo a poner. Y entonces el perímetro es 8x más 3. Esto es solamente un inicio, una introducción de para qué nos va a servir el álgebra. El álgebra nos va a servir para poner a través de letras cosas que nosotros no conocemos. Un ejemplo así más de este tipo. Si nos dijeran, piensa en un número, ¿cómo pondríamos eso con lenguaje algebraico? Piensa en un número, pudieron haber pensado en el número que fuera. Pues a lo mejor yo puedo ponerle, no, pues pensé en un número, voy a poner la letra A, ese es mi número. Y luego les digo, y a ese número súmenle 5. ¿Cómo le harían para poner que es un número más 5? Pues bien fácil. A más 5. Y el resultado anterior, multiplíquenlo por 2. Entonces primero voy a tener primero la suma de A más 5 y después dije que lo multiplicáramos por 2. Entonces 2 por paréntesis para que se haga primero la suma de A más 5. Y al resultado, súmale 30. Aquí ya primero pensé en un número, le sumé 5, lo multipliqué por 2 y al resultado le voy a sumar 30. Y así sucesivamente. El lenguaje algebraico nos sirve para ir poniendo todas este tipo de cosas. Cuando no tenemos un número en específico, una cantidad en específica, ¿sí? Es un ejemplo de para lo que nos sirve el álgebra. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén bien. Cuídense mucho.